Bueno, chicos, en aras de la puntualidad vamos a empezar y pues las que ya vayan llegando más tardecito, pues les toca pues, ponerse en al día. ¿Listo? Entonces, hacemos entonces un recorderis cortico de qué fue lo que vimos hace 15 días, porque recuerden que hace 8 días, por ser festivo, pues no tuvimos clase. Entonces, hace 15 días fue cuando nos vimos. ¿Recuerdan qué vimos? Miren, por favor, sus apuntes del cuaderno. La ilustración. Listo. Vimos sobre el contexto de la ilustración, alcanzamos a ver algo de la arquitectura, vimos algo del arte y de consulta ustedes debían averiguar sobre la música en la ilustración, es decir, cómo se presentó o cuáles fueron como esas características y les decía yo que podían basarse en lo que habíamos visto en la Edad Media cuando vimos que la música de la Edad Media era una monodia, es decir, que solamente era cantado por una persona y utilizaban un solo instrumento musical que era el laúd. ¿Listo? Entonces, a ver, les cuento. Hay una sola nota que se va a sacar como de consultas. ¿Listo? Hoy le voy a preguntar la consulta a 5 personas. ¿Listo? La siguiente clase vamos a ver un video y sobre el video le hago preguntas a 5 personas y ahí van ustedes sacando esa nota que es como nota de participación. ¿Listo? Entonces, Sara Pérez, Julián Mozo, Camilo Montañez, por favor, prenden la cámara. Bueno, David García, ¿qué consultaste o qué averiguaste sobre la música o cómo fue la música durante el movimiento de la Ilustración en España? David. ¿Qué se hizo? Se desmayó y se desapareció. Bueno, Sara Pérez. ¿Tampoco? Ah, hola Sara. Prende el micrófono, por favor. Bueno, chicos, toca que estén puntuales porque la clase empieza a las 8 en punto. ¿Listo? Para que se organicen, se acomoden, tengan el cuaderno toda la mano. Sarita, cuéntanos, ¿qué consultaste sobre la música? ¿Cómo fue la música en España durante la Ilustración? Yo encontré que normalmente el clasicismo musical se refería al periodo comprendido aproximadamente entre 1750 y 1800 años, que en realidad abarcaban desde una prolongación del barrocado a un proto-romanticismo pasado por estilos intermedios como la llamada música rococa o Rococó. estilo galante. ¿Qué más averiguaste? Mientras que en Europa brillaban composiciones como las nombradas Haydn, no sé qué, Haydn, creo, Mozart o Beethoven. En España la situación no resultaba tan favorable. Se trataba de uno de los periodos más pobres de la música española, marcada por el dominio de la Iglesia y de la egominio de la música italiana establecida por los Borbones en la corte. Listo. Hay algo importante de lo que menciona Sara y es que si bien en toda Europa seguía fuerte o se seguía manejando fuerte el tema de la ópera, ¿listo? Y que había una diferencia entre esa música que se estaba dando fuertemente en Europa y lo que se vivió únicamente en España.
Vamos a ver si alguien más de los que les voy a preguntar saben algo más, pues como del tema. Sara Arteaga, buenos días. Sara. No, Sara no está. Dieguito Reina. Diego. Señora, Mi amor, ¿qué consultaste sobre la música? pues consulté algo así como el cuaderno de Blas. Cuéntanos. Este representaba un ejemplo de la práctica tirana. Los fragmentos más exitosos y aclamados eran en sonos de guitarra. ¿Qué más? eh, También tenían acompañamientos orquestales y ya. Listo, hay algo importante de lo que dice Diego, que ya lo vamos a ver, y es el tema de la creación de la orquesta como tal, y en qué lugares o en qué escenarios más bien se utilizó el tema de la orquesta como tal. Camargo, Andrés Santiago Camargo. Ilustración trajo un afán de modernización y en el caso español también de europeización. Los músicos se abrieron a influencias de otras latitudes que hasta entonces habían tenido poca representación, como el sinfonismo austriaco de Haydn y Mozart, los ilustrados como Tomás de Iriarte en su poema La música. Se presenta como un amante absoluto de la música de Haydn. Esto supuso un cambio importante frente a la larga tradición heredada de los polifonistas españoles del siglo XVI, cuya música era un ejemplo a seguir en toda Europa, pero cuyo ideal se prolongó demasiado tiempo durante todo el siglo XVII, hasta la llegada de los Borbones. Con la nueva dinastía, la música española comenzó a abrirse a las influencias francesas e italianas en mediados del siglo XVIII, también a la austríaca. Por tanto, la música refleja el interés de la ilustración por modernizarse en todos los ámbitos. ¿No tienes algún ejemplo puntual de, aparte de la ópera, qué otro género se desarrolló en la música? No, profe, no. David Alarcón. Cuéntanos, mi amor, ¿qué consultaste? Dice que las ambición, podía ambicionar un músico, era la de pertenecer a una capilla musical. Estas capillas que solían actuar como verdaderos mecenas de la música. Competían a menudo entre ellas para conseguir el servicio de los más importantes y afamados cantantes, instrumentistas y compositores de la época. Así fue como las capillas reales y nobiliarias se desarrollaron de manera importante por toda Europa durante el siglo XVII y XVIII, reflejando en muchas ocasiones el diletantismo de los nobles y cortesanos que la mantenían. ¿Algo más? No, nada más. No, nada más. 1, 2, 3, 4. Y la última. Profe, Sara Arteaga me acabó de llamar y me dijo que el internet ya está súper malo. Listo, mi amor, dile que igual la clase queda grabada, entonces que yo se la comparto. Vale. Gracias. Listo. Paula Melisa. Profe, no me acordaba. Y hasta ahorita que revisé el cuaderno me acordé. Ay, no puede ser, Paula Melisa, ¿cómo así? 15 días Por lo que no estaba en la plataforma, no me acuerdo. Okay. Bueno, Paula Melisa, listo. Ya con ella 5, entonces ya dejamos hasta ahí. ¿Listos? Bueno.
Entonces, tengo una pregunta. dime, cuéntame. Pues es que en la consulta que yo hice decía como que pues a pesar de que estaba como muy marcada como el ejemplo italiano, pues porque ahí fue donde surgió como el boom de la ilustración y todo eso, como que siempre se buscaba tener como un contacto más apegado como a los espectadores, pero pues no estoy segura si eso estaba bien o no. Sí, pues ya lo voy a explicar, Laurita, gracias. Bueno, lo primero que debemos decir es que la música, digamos que tuvo como su momento cumbre o su momento más importante en 1898, pues en España, ¿no? Adicional a esto, entonces también nos dicen que lo que creo que era lo que decía Diego Reina, no mentira, Sara Pérez fue la que lo dijo, que a pesar de que en el resto de Europa la música instrumental era más relevante o tuvo mayor importancia que la cantada, en España se mantenía como la tradición de la ópera, ¿listo? Pero recuerden que la ópera, digamos que es una escena teatral, la ópera pertenece al género dramático, ¿listo? O sea, es una puesta en escena. Pero tiene la característica de que esa escena teatral es cantada todo el tiempo y acompañada por instrumentos. ¿Listo? Entonces, la ópera sí se sigue manteniendo en España como uno de los temas más fuertes o como la tradición musical más fuerte. Sin embargo, hay un punto en donde para poder comprender la ópera, pues la gente tenía que ser culta, es decir, que la ópera no era, digamos que, dirigida hacia todo público. Entonces, solamente aquellos que tenían la capacidad de leer, que tenían la capacidad de instruirse, eran quienes podían comprender lo que realmente era la ópera. Entonces, cuando empiezan a darse cuenta, pues el resto de las personas, el resto del pueblo y las mismas personas que se dedicaban a la música en esta época, dicen como, bueno, ¿y qué va a pasar entonces con la gente normal, con la gente del común? Entonces aparece un nuevo género que es implementado fuertemente en España y recibe el nombre de zarzuela. Zarzuela con Z las dos. ¿Listo? La zarzuela, entonces, básicamente se crea o aparece con un sentido popular y con un sentido cómico. ¿Listo? Sentido popular, lógicamente, porque iba dirigido más para la clase común o la clase popular, y no había, digamos, que tener un conocimiento, no tenían que tener como un conocimiento previo para poder comprender lo que estaba sucediendo. La diferencia entre zarzuela y ópera básicamente es que mientras que la ópera es una escena que es cantada y acompañada por instrumentos, la zarzuela, además de que es cantada, hay pedazos, porciones, fragmentos que son hablados. ¿Listo? Entonces, esa es como la diferencia, porque si uno a veces entra de pronto a buscar, no logra ver cuál es como esa línea delgada que hay entre uno y otro. Entonces, básicamente es que en la ópera todo el tiempo o toda la representación, toda la pieza más bien musical era cantada, mientras que en la zarzuela es mezcladito y pues se va, y como hay parte hablada, entonces pues esto hace que quepa la posibilidad de que haya como interacción entre los personajes. ¿Listos? Eso tenía para contarles de la música. ¿Sí te aclaré más o menos la duda que tenías, Laurita? ¿Sí? Bien. Sí, señora, gracias. Vale, con mucho gusto. Entonces, ¿dónde está? Entonces les voy a compartir acá el escritorio para ir trabajando. Entonces van a poner por favor allá como un subtítulo, pues por favor, espero que hayan tomado apuntes de lo de música, sin embargo, pues ahí está. Si alguien quiere poner como sintetizar. Igual acuérdense que yo les comparto todo esto por la plataforma para que ustedes tengan la posibilidad de poner ahí la información que necesiten. Bueno, entonces hoy vamos a entrar a ver cómo se vivió la literatura. ¿Listo? Entonces ya vimos cómo fue la arquitectura, ya vimos cómo fue todo el tema del arte, ya vimos la música, entonces vamos a ver cómo se vivió la literatura en la Ilustración, en el neoclasicismo.
No sé si yo les había aclarado eso, pero, ay no, perdón, porque si están copiando no los dejé ver. No sé si yo les aclaré eso, que es importante aclararlo, vuelvo y lo digo por si de pronto no lo aclaré. Recordemos que el nombre que recibe la corriente literaria, artística, cultural, o sea, digamos que en general se llama ilustración, ¿listo? O sea, la corriente como tal, filosófica, artística, cultural, se llama ilustración, pero cuando aparece la literatura, o sea, como esa ramita que tiene que ver con la literatura, se denomina neoclasicismo. Es decir, que si yo de golpe le digo a usted, dígame las características de la literatura durante el periodo de la Ilustración, serán las mismas que dicen acá el neoclasicismo, ¿listo? Entonces no se me vayan a confundir porque el nombre hace referencia a lo mismo, solamente que le dieron como otro tipo, sí, otra definición. O sea que el término neoclasicismo dentro de la Ilustración solo va a ser para la literatura. Sí, señora Laurita. Okay. ¿Listo? Bien, entonces, la literatura bueno, sabemos que, y esto digamos que de manera como de repaso de lo que hemos visto para acordarnos un poquito por lo que no nos vemos hace tanto, sabemos que la Ilustración nace básicamente como un movimiento en el cual se buscaba hablar sobre la razón, o sea, como ser muy racionales frente a las situaciones que se estaban viviendo. Y pues en España no fue la excepción. Y la literatura no fue la excepción de eso. Entonces, básicamente, la literatura se encargó, es decir, que todos los textos que nosotros podemos encontrar que pertenezcan a este periodo, nos van a reflejar la claridad, la racionalidad y el buen gusto. ¿Por qué la claridad? Porque recuerden que nosotros habíamos hablado que una de las características dentro de la Edad Media, que es el movimiento inmediatamente anterior, tenía la característica de, ay, espérenme que tengo que anotar acá, ya. Ya. Tenía la característica de ser como una etapa oscura y la Ilustración llega a dar luz. De hecho, me parece que dentro de la consulta que yo les pedí que buscaran qué significaba, Ilustración era como dar como una nueva luz, un nuevo giro a todo lo que se estaba presentando. ¿Listo? Y aquí básicamente nos dice que iba en contra de los excesos. ¿Listo? Entonces acordémonos también que nosotros habíamos visto que durante el periodo anterior también era como la exageración, la opulencia, el exceso de cosas, y la Ilustración llega básicamente para retornar a lo clásico, es decir, como a lo básico. ¿Listo? Entonces, la literatura que nosotros encontramos tiene varias características. Entonces, la primera es retorno a la estética clásica. ¿Qué significa? Lo que hicieron los escritores de este periodo del neoclasicismo fue empezar a escribir sobre temas que ya se habían trabajado en la literatura clásica. Nosotros aún no hemos visto, por ejemplo, cómo se vio, cuando hacemos referencia a literatura clásica, hacemos referencia a la literatura que tuvo lugar en Grecia. ¿Listo? Eso lo veremos hasta el siguiente año. Pero eso fue lo que trataron de hacer, buscar como ese retorno a esa literatura que se dio en la Grecia antigua. ¿Y cómo era? Pues eran textos mitológicos, eran líricas, bucólicas. Cuando hablamos de mitología, entonces hablamos de todo lo que habla sobre el origen, ¿listo? Origen de los dioses, de los hombres, de los elementos de la tierra, ¿listo? Cuando hablamos de líricas bucólicas, decimos que lírica es todo lo que tiene que ver con la poesía, ¿cierto? Y bucólicas hace referencia a todos los elementos que hablan sobre la naturaleza o sobre el campo. ¿Listo? La métrica y el ritmo fueron importantes y básicamente los textos que aparecen, o sea, la literatura que queda de esta etapa del neoclasicismo son las odas, las epístolas y las elegías. Entonces les voy a decir qué significa cada una, por si de pronto no se acuerdan. Entonces decimos que las odas son poemas de exaltación. ¿Listo? Las odas son poemas de exaltación. ¿Cómo así? Entonces se puede exaltar, cuando nosotros exaltamos es cuando nosotros decimos las cosas buenas o positivas de alguien, ¿no? Yo no voy a exaltar a alguien diciéndole que es un vago, porque pues va en contravía de lo que es una exaltación, ¿sí?
Entonces, exaltar siempre va a ser hablar de lo bueno. ¿Listo? Esas odas, lo que se hace es como tener un objeto representativo o una persona en la cual yo voy a expresar mi sentimiento para exaltarlo. ¿Listo? Puede ser una persona, puede ser un objeto. Una de las odas más sonadas es la oda al chocolate, que es escrita por Pablo Neruda. ¿Listo? Entonces ahí lo que él hace es como mostrar todas las bondades del chocolate, o sea, mostrar todas las características, todo lo positivo que tiene el chocolate. ¿Listo? Las epístolas son los textos en donde estas eran de corte religioso. Eran de corte religioso y adicional a que eran de corte religioso, dicen que esta lo que hacía era como trabajar mucho el tema de la moral y el buen comportamiento. Entonces, no sé si ustedes, por ejemplo, han escuchado cuando van a la iglesia católica, los que van a la iglesia católica, las epístolas son textos muy representativos dentro de la Biblia. O quienes también van a las iglesias cristianas también, igual, porque la Biblia sigue siendo la misma. Tiene una que otra variación, pero pues es la misma. Entonces leen como epístola a San Pablo. Entonces es como ese texto, y ese texto lo que permitía era como ver, o lo escribían con el propósito de que la gente moralmente hiciera las cosas bien. ¿Listo? Y las elegías son poemas. Son poemas de lamentación o tristeza. ¿Listos? Son poemas de lamentación o tristeza. Entonces, una elegía siempre va a ser triste, es decir, siempre va a expresar un sentimiento de tristeza por la pérdida, les voy a poner acá para que se acuerden, por la pérdida de un ser querido. Esa pérdida de un ser querido puede ser porque ese ser querido se murió, pero también puede ser porque simplemente se fue. ¿Listo? Porque hay separación, porque se fue. ¿Vale? Listo. ¿Hasta ahí vamos claros? ¿Sí? Bueno, voy a seguir. Segunda característica. Rechazo a los excesos ornamentales. Los artistas se pusieron como meta la sobriedad y el decoro. Es lo que les decía hace un momento. Digamos que era importante poder ver que en este momento se volvió como a lo básico. O sea, que no era un elemento... Los artistas neoclasicistas tuvieron como meta ser muy sobrios. ¿Listo? La sobriedad es como cuando uno hace las cosas de forma ecuánime, de forma equilibrada. ¿Listo? Otra de las características... ¿Es ecuánime? Señor. ¿Qué es ecuánime? Ecuánime es cuando tú, Samuel Juan Diego, ¿qué hubo? ¿Por qué entró tan tarde a clase? Porque estaba malo, entonces después entré. Acuérdense que todos los que entran tarde a clase, yo les bajo en la actividad, porque hay que ser puntuales. ¿Listo? Bueno, les estaba diciendo, dice Samuel Juan Diego que es ecuánime. Una persona ecuánime es aquella que, o algo ecuánime es cuando yo pienso, digo y hago las cosas, de forma equilibrada, o sea, con sentido. Yo no puedo, por ejemplo, venir a decirles a ustedes que tienen que ser responsables y tienen que conectarse a la hora en punto. Si yo, por ejemplo, siempre me conecto 15 minutos después de cuando empieza la clase. Entonces, ahí yo no sería ecuánime. Ecuánime es cuando las cosas que pienso, digo y hago van relacionadas, o sea, tienen lógica, tienen sentido. ¿Listo? Eso es ecuánime. Otra de las características dice que las letras adquirían una función didáctica, que los textos debían ser escritos en función de enseñar las buenas costumbres y la moral. ¿Qué significa una función didáctica? La didáctica es cualquier forma que nosotros utilizamos para poderle enseñar algo a alguien.
¿Listo? Entonces, la didáctica puede ser un taller, una canción de las tablas de multiplicar, o sea, cualquier elemento que yo utilice para enseñar algo, eso hace parte de la didáctica, ¿listo? Entonces, la literatura de esta época tenía esa característica. En los escritos se veía mucho, digamos, al protagonista y a los personajes, sobre todo al protagonista, que tenía que ser como una persona moralmente bien estructurada para que las personas que la leyeran supieran que esa era la forma en la que debían comportarse. ¿Listo? Les voy a aclarar algo, si de pronto alguien no lo sabe, pues si lo saben no importa. Recordar entonces que cuando nosotros hablamos de moral, es cuando nosotros decimos que algo o está bien o está mal, ¿cierto? Entonces, digamos que yo crecí en una familia en donde toman licor. Pues para mí salir a tomarme unos tragos, pues está bien, porque yo crecí con eso, ¿sí? Y puede que, por ejemplo, haya uno de ustedes, alguno, no voy a decir nombres, alguno, haya crecido en una familia en donde no toman nada de licor. Entonces, para esa persona, moralmente, tomar o salir a tomarse unos tragos, pues está mal, ¿listo? Pero para mí es algo normal, ¿listo? Entonces, digamos que en los libros o en los textos o en las obras que se presentaron de esta época, el tema de la moralidad era reflejada a través de sus personajes, ¿listo? O sea que si yo consideraba que un mal comportamiento era, por ejemplo, tener dos mujeres, pues yo en mi historia lo que hacía era hacer ver que esa persona pues no estaba haciendo las cosas bien, ¿listo? Y acá dice, pues en función de enseñar las buenas costumbres. Pues buenas costumbres, digamos que muy ligadas a lo que la Iglesia Católica, perdón, a lo que la Iglesia Católica daba como pautas dentro de la sociedad. ¿Listo? Otra de las características es la verosimilitud y decoro. ¿Qué significa verosimilitud y decoro? De que básicamente se encargaron de enseñar con el ejemplo. ¿A alguien se le salió una lineecita en el tablero? Entonces, buscaron la forma de enseñar a través del ejemplo. Entonces, esto va muy ligado a lo que les estaba diciendo hace un momentico. Entonces, las obras literarias del neoclasicismo siempre buscaron como que el personaje o el protagonista fuera una persona como ideal, ¿listo? No para llegar a ser como el protagonista de la Edad Media, que era un héroe y nunca le pasaba nada, pero sí permitía ver que era una persona con un buen comportamiento y una buena persona como de la sociedad. ¿Vale? ¿No? ¿Listos? La siguiente característica dice que había exclusividad de géneros. ¿Qué significa esto? Recordemos los géneros, narrativo, lírico y dramático. ¿Listo? Y pues cada uno a su vez tiene unos subgéneros. Entonces, por ejemplo, en el neoclasicismo era impensable que existiera un subgénero que fuera tragicomedia, por ejemplo. ¿Listo? Decían que el texto tenía que ser exclusivo de cada género y que no podía haber como esa mezcla. ¿Listo? Entonces, a eso hace referencia la exclusividad de géneros. ¿Listo? Entonces, no era como que yo podía mezclar una cosa con otra, no, tenía que ser exclusivo de lo que era y punto, no se podía como salir de los límites que tenía como característica. Listos. Bien, entonces, dentro de los géneros de la literatura, pues sabemos que además del género narrativo, lírico y dramático, ahí se presentaron como otros subgéneros. De hecho, se presentó un subgénero adicional que era el ensayo. El ensayo, pues, sería el subgénero y el género sería didáctico. Didáctico. ¿Listo? De la fábula, chicos, de la fábula, ¿cuál es el género? Narrativo. Muy bien. Narrativo. De la lírica era el género y los subgéneros eran los que hemos visto. Oda,
epístola y elegía. ¿Listo? Y del teatro, ¿cuál sería el género? Dramático. Muy bien. Dramático. Dramático. Bien. Listo. Entonces, del didáctico, entonces decimos que básicamente el ensayo es uno de los textos que se desarrollan ampliamente durante el neoclasicismo y digamos que es el encargado de darle inicio a los textos periodísticos. ¿Por qué? Porque básicamente el ensayo es creado para dar la opinión que yo tengo sobre algún tema. Y aquí los temas que se hablaban eran netamente políticos. ¿Listo? Entonces, por eso el ensayo fue como el precursor de los textos periodísticos. Ay, yo no les dije, pero por favor, si se corta o me están escuchando entrecortado o a veces cuando se acelera y hablo rapidísimo, por favor me avisan, ¿listo? Para devolver. Bien. El representante del ensayo en el neoclasicismo se llama Fray Benito Jerónimo Feijoo. ¿Listos? Bueno. El siguiente es la narrativa y hablan de la fábula. Entonces, acuérdense que nosotros dijimos que algo importante en el neoclasicismo era el tema de las buenas costumbres y de la moral. ¿Qué más texto representativo que alguno que deje una moraleja o una enseñanza de lo que está bien y lo que está mal que la fábula? Entonces, la fábula fue uno de los textos más representativos y pues sabemos que es un texto que deja una moraleja y es representada por animales. ¿Listo? El representante más importante fue Félix María Samaniego. La siguiente es la lírica, y dentro de la lírica, pues sabemos que la lírica, como es un texto en donde se expresan sentimientos, pues está escrito en verso, el conjunto de versos a su vez es conocido como estrofa, pues tiene que tener rima, tiene que tener ritmo, y hablaba también sobre temas costumbristas y temas históricos. ¿Listo? El autor más representativo es Juan Meléndez Valdés. Y por último, entonces está el teatro, y pues básicamente lo que estábamos diciendo hace un momento. Tuvo como su influencia por los franceses y los personajes debían como reprimir sus sentimientos, es decir, que ellos no tenían como esa posibilidad de poder sacar a flote o poder expresar lo que ellos sentían, sino que tenían que ser únicamente personas que fueran como muy correctas, o sea, los personajes dentro de las obras teatrales tenían que ser como modelos, o sea, como no modelos físicamente, sino personas como ejemplares más bien. ¿Listo? Uno de los representantes más importantes que escribieron teatro en esta época se llama Vicente García de la Huerta. Con autores vamos a trabajar después, cuando explique lo del romanticismo, trabajamos autores, ¿listo? Aquí entonces puse algunos de los autores que ya habíamos puesto arriba. Y listo. Chicos, chicuelos, ¿hay preguntas? Yo tengo una, profe. Dime, Laurita. Entonces, pues con respecto a como lo de la moralidad, siempre como que en la lírica no había, por decirlo así, un personaje malo, o pues lo había como para compararlo con el bueno, pues para que se dieran cuenta que había un bueno. Sí, de hecho, aquí en el neoclasicismo se ve mucho la figura del antagonista, ¿sí? De la persona buena que todo le sale bien, y de hecho desvirtuar esa imagen de ese tipo de textos fue muy difícil. O sea, y por ejemplo, que muriera el protagonista, que al protagonista, pese a que siempre había sido bueno, le pasaran cosas malas, todo eso fue lo que se vivió durante el neoclasicismo. Entonces, sí utilizaban esa figura de mostrar otro personaje que hiciera las cosas mal y también tenía resultados malos. ¿Listo? Entonces, esa figura sí se vivió, sí se presentó mucho durante el neoclasicismo. Y pues las personas, pues, o sea, como tú le decías, como que cada uno estaba centrado en su moralidad, pues con respecto a lo que ha vivido. Entonces, en esa época era como que solo había, pues por decirlo de alguna manera, solo había como una moral.
Sí, O o sea, sea que, digamos, Laurita, que siempre a través de la historia, la iglesia se ha como enfocado en decir qué está bien y qué está mal. Incluso, yo recuerdo como un incidente que le ocurrió a mi cuñada. Ella, pues, ella no se había casado y pues vivía pues, con su novio. Y entonces fue a una celebración eucarística. Y no, ese padre ese día dio palo a la gente que vivía así, pues, en unión libre, que tanto así que ella nunca más volvió. Entonces, y dice uno, imagínense, en esta época, entonces la iglesia siempre ha sido como la que ha determinado lo que está bien y lo que está mal, ¿sí? Y su influencia, digamos que en este momento ya no es tanto, pero su influencia antes sí era muy fuerte. Es decir, que la gente sí era como más temerosa de Dios, creo yo. Entonces, pues digamos que la iglesia era la encargada de dar como esos modelos de lo que estaba bien. ¿Listo? Incluso cosas como que la mujer siempre estuviera en la casa fueron cosas promovidas por la Iglesia Católica. vale, profe, gracias. ¿Tú subes ese archivo a la Sí, plataforma? sí, yo les comparto ese archivito para que ustedes lo tengan ahí. Bueno, queda un minutico. Entonces, si quieren, tomemos los 10 minutos que hay entre clase y clase y nos volvemos a conectar a las 9 en punto. Mentiras. A las 8:50, ¿cuál que a las 9 y punto? me chiflé. 8:40, sí, a las 8:50, o sea, faltando 10 para las 9. Casi que los mando a venir a las 9:50. No, faltando 10 nos volvemos a conectar todos, ¿listo? Faltando 10, entonces ya nos vemos y desarrollamos la actividad. Cuadernito a la mano, por favor. Vale, profe. Ya nos vemos, chao.